Señor diputado, ahora sí tiene la palabra el diputado Gerardo Núñez. Gracias, presidenta. Bueno, el diputado Rodríguez ha sido muy claro en explicitar la situación que hoy está atravesando el Ministerio de Defensa Nacional. En el presupuesto pasado, o mejor dicho, en el mensaje presupuestal, decía el Ministerio de Defensa Nacional iba a jerarquizar el personal militar e iba a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas. Esto eran parte de los lineamientos estratégicos del propio Ministerio de Defensa Nacional. Y como lo ha expresado recientemente el diputado Rodríguez y como lo vamos a expresar en nuestra intervención, realmente estamos lejos, muy lejos, de que estos objetivos estratégicos se estén cumpliendo. Estamos en un contexto de recortes, en la misma lógica que ha operado en el presupuesto general de los principales incisos, de las principales políticas públicas en nuestro país. El Ministerio de Defensa Nacional no ha escapado a la tijera de los recortes, afectando particularmente a los que menos tienen, afectando particularmente a los que más necesitaban una ayuda del Estado, en este caso del Ministerio de Defensa Nacional. Los recortes realmente han sido muy importantes. En remuneraciones se gastó 207 millones de pesos menos con respecto al 2019. En funcionamiento, 624 millones menos. Y en inversiones, 177 millones menos, más. ¿Por qué en este caso en inversiones se da un incremento? Pero en la lógica vamos a ver que hay menos ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, justamente por la compra de los aviones Hércules. Pero esa compra oculta el recorte que han sufrido otras importantes inversiones que se habían anunciado, que tenían recursos previstos y que sin embargo no se utilizaron. Es llamativo porque fíjese que se dejaron, se recortaron 207 millones de pesos en remuneraciones, cuando una de las promesas de campaña del actual gobierno, y no solo de campaña, sino ya siendo gobierno, decían que iban a profesionalizar, mejorar la situación del personal militar, particularmente la del personal subalterno. Esta plata se podría haber distribuido, se podría haber gastado, se podría haber orientado justamente a darle un incremento salarial a los militares. Se les dio el año pasado un aumento de 600 pesos que no llega bajo ninguna circunstancia a recuperar el salario real perdido durante ese año. Se promete para el año 2022 un soldado de primera tendrá un aumento de 790 pesos. O sea, realmente estamos hablando de poca plata. Pero además de poca plata, ni siquiera hace a una recuperación salarial. Cosa que sí había ocurrido con los gobiernos del Frente Amplio. Cosa que sí había ocurrido. Tanto que se había criticado, durante los gobiernos del Frente Amplio se había otorgado casi más de 80% de aumento salarial en el personal subalterno. En funcionamiento, un recorte realmente muy preocupante, porque ¿dónde se afectan los recortes? En alimentación. Y no nos cierran, la verdad, las explicaciones que nos han dado en este mismo recinto el día que vino el ministro de Defensa Nacional. No nos han cerrado esas explicaciones, porque ahora parece que la pandemia es la excusa perfecta para fundamentar, para explicar la razón de por qué se dejan utilizar algunas partidas, de por qué se dejan de utilizar algunos recursos justamente cuando más se necesitan, cuando la gente más recursos necesitaba. Bueno, acá aparecen recortes en alimentación que seguramente se podrán explicar con algunas fórmulas que se han ensayado, pero que no terminan por resolver. Los beneficios sociales, en donde claramente hay
Recortes, por ejemplo, en los boletos del personal militar. Tampoco nos convencen las explicaciones que acá se volcaron. Hoy lo cierto es que los militares tienen menos boletos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sabe, lo que se comenta, lo que te dice cualquier militar que antes tenía 40 boletos y hoy tiene menos. Y saben que hay un llamado permanente al achicamiento en este plano. Lo mismo con los productos medicinales. Y respecto al rubro inversiones, como decía, es uno de los que aparece con un incremento en el gasto. En realidad, ese incremento del gasto, que es justamente por la adquisición de los aviones Hércules, de 2 aviones Hércules, esconde un recorte brutal que deja en una seria situación a aspectos centrales de la defensa de la soberanía y el espacio aéreo en nuestro país. Por ejemplo, de acuerdo a la página 91 del tomo 1, resúmenes, puede observarse una reducción del 76% respecto a 2019 de la inversión en adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales. Un 41% en recuperación de plantas motopropulsoras. Un 39% en equipamiento militar. Y un tema que ha estado discutido en la Comisión de Defensa Nacional, tanto del Senado como diputados, vinculado a la realidad de los radares en nuestro país. Por ejemplo, el programa 367, Política de Infraestructura Aeronáutica, de una asignación de 246 millones de pesos se dejaron sin ejecutar 144. Y en este proyecto, el 731, ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo, de una asignación de 141 millones se dejaron sin utilizar casi 125 millones. O sea, solo se gastaron 15 millones. Entonces, parece un poco ilógico, irracional, que el Ministerio de Defensa Nacional se esté proyectando la compra de aviones, que el Ministerio de Defensa Nacional esté proyectando y esté divulgando y publicitando como si fuera las grandes incorporaciones, los gastos millonarios de 2 aviones Hércules, que como dijo el diputado Rodríguez, fueron jubilados en España. Bueno, tenemos aviones, pero hoy no tenemos radares para controlar qué es lo que pasa en nuestro espacio aéreo. Esa es la realidad del país. Esa es la realidad del Uruguay. Teniendo los recursos para poder haberse anticipado a esta situación en donde no hay operativos en los 3 principales aeropuertos de nuestro país, radares. No hay. No hay control ni para despegues ni para aterrizajes en el aeropuerto de Carrasco, en el aeropuerto de Melilla y en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Y esto que no afecta directamente la defensa nacional, pero que sí representa un problema del punto de vista de la seguridad operacional aérea, que sí representa dificultades del punto de vista de toda la operativa y puede generar perjuicios para el país desde el punto de vista económico, porque hoy cualquiera sabe que para entrar a nuestro país con este tipo de procedimientos, que es un procedimiento guiado por los controladores aéreos sin radares, los aviones entran de manera mucho más lenta a nuestro país. Digamos que tienen que hacer fila para poder entrar al espacio que cubre el radar y no chocarse, porque si no, el controlador aéreo no sabe lo que tiene debajo de ese avión, porque por debajo de los 3.000, 2.500 metros los radares que hoy están funcionando no cubren la situación en nuestro país. ¿Y por qué puede traer perjuicios económicos? Porque la forma en que hoy están llegando al país muchos de los aviones comerciales lo están haciendo guiados por procedimientos especiales que son más costosos para las empresas. No bajan directamente guiados por el radar, bajan de manera escalonada y eso hace que los aviones gasten más combustible. Teniendo presente que vamos rumbo a un escenario, ojalá, de una buena reapertura de fronteras, de una buena temporada turística, vaya si lo necesita nuestro país,
y el sector turístico en particular, bueno, parece que no tener resueltos estos problemas estarían perjudicando justamente el desarrollo económico de nuestro país. Esto es parte de algunos de los problemas. Pero esto trae aparejado problemas que sí son del punto de vista de la defensa nacional y de la seguridad. ¿Por qué? Porque se trajo un radar desde Salto para la base Boy-Solanza. Ese radar era de uso militar. Ese radar estaba para controlar, entre otras cosas, justamente aviones, avionetas que pudieran estar circulando en nuestra zona, que pudieran representar una amenaza para nuestro país o que estuvieran vinculados a acciones delictivas, acciones del narcotráfico. Hoy sí que tenemos, vaya que, otra que colador en las fronteras en nuestro país. Si no tenemos prácticamente radares que estén en funcionamiento para poder realizar las tareas de Contralor. Las tareas que se le encomendaron por ley a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Defensa Nacional. Tenemos un problema serio, pero además, ese radar, lo explicaron con toda claridad la semana pasada los controladores aéreos en la Comisión de Defensa de Diputados, hasta el momento, por lo menos hasta el día en que vinieron a la comisión, no se había podido integrar ese radar a el sistema general de control aéreo. No se había podido hacer. Entonces, no solo no está controlando una zona que debería estar controlando desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico, sino que además vino acá y no está funcionando. No está integrado al sistema de control. Entonces, ¿por qué habiendo tenido los recursos necesarios? Porque de acuerdo a lo que se desprende en la versión taquigráfica, decían los controladores aéreos que esto era una inversión no descabellada para resolver el mantenimiento de algunos de los radares. ¿Por qué estamos hoy en esta situación? ¿Por qué estamos en esta situación que pone en riesgo la seguridad operacional y pone en riesgo también aspectos de la defensa, aspectos de la seguridad? Por lo que decíamos anteriormente, porque un tema va llevando al otro. Señor presidente, está claro que a pesar de múltiples anuncios publicitarios que han tenido como gran objetivo dar la sensación de que se viene dando cumplimiento a las promesas electorales, hoy acá está claro, está demostrado que eso no ha sido así. Que los más atrasados salarialmente, el personal militar subalterno, no ha tenido un tratamiento diferencial en materia presupuestal. Que no se han contemplado muchas de sus demandas, muchas de sus situaciones que viven diariamente en nuestro país. Por eso, volvemos a insistir, la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa Nacional viene también en consonancia con la lógica general del presupuesto a recortar áreas fundamentales en materia de remuneraciones, en materia de inversiones, en materia de funcionamiento y, por supuesto, afectando particularmente a los que menos tienen. Muchas gracias, señor presidente.